Me gustó, hay muchas frases que a veces aparecen en el Facebook, ¿no? Me gustó una frase que apareció ahí y decía esa frase, Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere vidas santas. Amén. Porque una Semana Santa la podemos tener en cualquier momento, pero vidas santas es lo que marca la diferencia, ¿no? Lo que hace la diferencia. Amén. Y cuando estamos hablando de vidas santas, estamos hablando de vidas transformadas, vidas redimidas, vidas que han dispuesto su corazón a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Vida santa, estamos hablando de vidas que se han apartado de todo pecado, que se han apartado de todo mal. Y es interesante el poder disponer nuestro corazón en esa vida santa. Ya ha pasado el viernes, ya pasó el viernes que llamamos santo. No sé si hay solamente un viernes en el año que es santo. Ya. Y ese viernes es un viernes de dolor, ¿no? Es un viernes que significa dolor, que significa sufrimiento. Jesús ha sido colocado en la cruz. Allí están al lado de él dos malhechores, dos delincuentes, que por una causa, o más bien dicho, por el resultado de sus actos, están allí. Amén. Uno está mirando a Jesús, diciéndole, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Si eres tan importante, si eres lo que dice que eres, ¿por qué no te bajas? ¿Por qué no bajas de esa cruz? Otro que también está a su lado lo observa y dice, Señor, voy a parafrasear un poco aquí, Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. ¿Por qué no te acuerdas? Cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Amén. Cuando entres en tu paraíso, acuérdate de mí. Soy un vil pecador. Estoy aquí porque justamente he sido condenado por mi pecado, por mi error, por mi maldad. Por lo tanto, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando entres o estés en el paraíso. Jesús le dice, observándole con misericordia, y aún en el estado que él está, aún en esas condiciones que él está, le dice, hoy estarás conmigo. Va a decir, no necesitas nada más, no necesitas una penitencia, no necesitas pagar nada. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en las condiciones que Jesús está, es capaz de poder mostrar amor, de mostrar misericordia. Amén. Con aquel que desea misericordia. Ya por la tarde de ese día viernes, antes de atardecer, antes de caer la noche, los judíos eran muy estrictos en su cultura. Por lo tanto, no iban a permitir que alguien estuviera o algo se hiciera el día sábado. Por lo tanto, ya Jesús ha muerto, ha dado sus últimas palabras y es bajado de la cruz, colocado en una tumba. El día sábado representa el silencio, la oscuridad. Representa
esa oscuridad en que el hombre no sabe qué hacer. Representa esa oscuridad que el hombre no sabe a dónde ir. Es un callejón sin salida. Los discípulos están atormentados, tienen tristeza en sus corazones, porque su maestro, su líder, en algunos de los casos su héroe, está allí en una tumba que impenetrable por la gran piedra que ha sido colocada sobre ella. Por lo tanto, la tristeza les abruma, la tristeza les acoge. Pero el domingo por la mañana, de una manera sobrenatural, los guardias han sido sorprendidos porque la piedra que estaba allí frente a la tumba ha sido corrida. Gloria a Dios. Ellos no se habían dado cuenta. Aquellas mujeres que estaban cerca vieron la piedra que había sido removida, entraron para ver y que encontraron los lienzos que estaban allí sin el cuerpo. Jesús no estaba allí, había resucitado. Él había cumplido fielmente a la palabra. Él había cumplido fielmente a lo que había establecido. Independientemente del temor, independientemente hasta de la incredulidad de algunos de los más cercanos a él, Jesús había cumplido su palabra. Estaba cumpliendo los propósitos de parte de Dios para esta humanidad. Pero en el entretanto, dos hombres, dos discípulos del Señor, que no eran del grupo más cercano de Jesús. La tradición dice de que estos dos hombres que van camino desde Jerusalén a Emaús habían sido parte de esos 70 discípulos que en alguna oportunidad Jesús había enviado a predicar. Entre estos dos discípulos que van caminando y que van conversando en el camino, los acontecimientos que habían ocurrido. Allí en el libro de Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 en adelante, se relata esta historia. Dice la palabra, he aquí dos de ellos. Cuando habla dos de ellos se refiere a dos discípulos. Insisto, hermano, explico, no son dos discípulos del grupo más cercano de los 12. Eran discípulos del Señor, pero eran un poquito más alejados quizás. Habían conocido al Señor, habían estado con el Señor. De hecho, habían sido comisionados en algún momento para ir a predicar de dos en dos. Ellos, dice la palabra, iban ese mismo día, estamos hablando del día domingo, a una aldea llamada Emaús. Estaba tratando de buscar el significado de la palabra Emaús y me llamó mucho la atención lo que significa Emaús. Dice, el lugar, se significa el lugar de la tibieza. O sea, dos discípulos habían estado en Jerusalén, siendo testigos de todos los acontecimientos que habían padecido los días anteriores. Pero ahora se van al lugar de la tibieza. Aproximadamente habían 12 kilómetros entre Jerusalén y Emaús. Y estos hombres iban caminando.
hablando, dice la palabra, lo que había acontecido. Y dice la palabra que mientras ellos iban conversando y discutiendo quizás varias cosas, varios detalles, alguien se le acerca. No sé si alguna vez ha tenido usted la experiencia de ir caminando por una calle o por un camino. Recuerdo hace muchos años atrás cuando tenía la oportunidad y tuve la oportunidad de hacer muchas misiones a los campos, caminando por los caminos. Muchas veces me encontré con gente que iban para algún lugar y nos reuníamos allí, y para cortar el camino entrábamos en una conversación, ¿no? Y este hombre, ellos ven acercarse a una persona, no reconocen quién es. Ahí hay un antecedente más. Dice la palabra que los ojos de ellos estaban velados para reconocer a aquel que le había encontrado en el camino, que iba con ellos. Les pregunta el extraño hombre, por decirlo de una manera para que ustedes entiendan: ¿qué van conversando? ¿De qué trata la conversación que van teniendo? ¿Qué cosas las que ustedes están teniendo? ¿Qué pláticas son estas que tenéis? Dice. ¿Pero por qué van con su cara triste? ¿Por qué van amargados? ¿Por qué van tristes? Y la palabra dice que ellos le respondieron: ¿eres tú el único? ¿El único que no sabe lo que sucedió? Es que la pasión de Jesús, es que la muerte de Jesús, es que todo lo que ha ocurrido no ha quedado indiferente a nadie. Es una noticia que ha traspasado la frontera de Jerusalén. Dice la Biblia que uno de ellos se llamaba Cleofas, uno de los caminantes. Y por ahí algunos historiadores bíblicos dicen de que Cleofas era esposo de una de las Marías que nosotros encontramos en la Biblia. ¿Por qué van tristes? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué les ha pasado? Entonces le dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron de que Jesús Nazareno, que, hermano, escuche bien lo que dice aquí el texto, porque para mí es muy importante. La respuesta que dan estos hombres a la pregunta de aquel extraño hombre, entiéndame entre paréntesis lo que quiero decir. Amén. Extraño hombre. ¿Qué cosas han sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ellos le respondieron de que Jesús Nazareno, miren, la Biblia usa la palabra que fue, no que es. O sea, ellos están diciendo que fue, o sea, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Vale decir, ellos están diciendo que fue. O sea, ahora no es. Pasado. ¿Me están escuchando? Amén. Miren, hermanos, los propios discípulos, los que en algún momento habían estado cerca de Jesús, los que habían sido testigos de milagros poderosos en las manos de Jesús, le están diciendo al propio Jesús
que es el acompañante extraño, entre comillas. O sea, ahora nada. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban tristes. Porque sus vidas estaban desanimadas. Ellos todavía no sabían de la resurrección de Cristo. Ellos todavía no tenían conocimiento de que Jesús había resucitado. Por lo tanto, ellos dijeron, pues, hermanos amados, en cuántas situaciones de nuestra vida muchas veces nosotros ponemos en duda el poder de Dios, la misericordia de Dios. Amén. Bueno. Y como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y lo sentenciaron en muerte y le crucificaron, ellos no dicen, resucitado. Vale decir, hermanos amados, su líder, su referente ha muerto. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer? Si la esperanza que ellos habían tenido en un Dios, en un Señor que hablaba de liberación, que les había dado cátedra de victorias, y ahora estaba muerto. ¿Qué sentido tendría la vida para ellos? Amados hermanos, pónganme atención. El desánimo les invadió. Ese desánimo, ¿sí? Están desanimados. Ya no pueden ver más allá. Ellos no pueden ver más allá. ¿Por qué estáis tristes?, le responden, le pregunta Jesús. ¿Por qué estáis tristes? Hermanos amados, ellos están desalentados. Desalentados. El desaliento es un sentimiento. Es un sentimiento poderoso que detiene el avance en la vida. El desaliento es una tragedia para una persona porque ha perdido toda la esperanza y no encuentra salida a sus situaciones, a sus problemas. Por favor, hermanos, entiendan, el desaliento es un sentimiento que todos nosotros en algún momento de nuestra vida la hemos vivido. Así es. Amén. Amén. ¿O no? Sí. ¿Acaso no nos hemos sentido desalentados? Sí. ¿Por qué nos hemos sentido desalentados? Por las circunstancias de la vida. Por las circunstancias de la vida. Porque quizás hemos puesto la esperanza en algo o en alguien y eso no resultó. Así es. Y entonces nos desalentamos, nos decaemos. Y el desaliento puede causar una herida tan profunda en el corazón del hombre. El desaliento puede anular el sentido de la vida en el corazón del hombre. Por lo tanto, es importante lo que Jesús va a hacer en la vida de aquellos dos caminantes a Emaús, al lugar de la tibieza. Porque otro de los antecedentes que podemos descubrir, queridos hermanos, otro de los grandes antecedentes que podemos descubrir es
¿Saben, hermano? No le pongan mucha atención a los niños. Los niños son niños y ellos pueden caminar. Yo no tengo problemas que ellos caminen, vayan para allá. Entonces, me preocupa a veces cuando los adultos se preocupan más de la cuenta de ellos. Deben cuidarlo, por supuesto, igual. Pero déjenlos que ellos caminen nomás. Es difícil que ellos estén como ustedes. El desaliento puede causar en la vida de una persona el quiebre emocional. Dice la Biblia que ellos van caminando cabizbajo. Han perdido toda la esperanza. Su maestro, su referente, su líder, está muerto. Para ellos. Para ellos está muerto. Por lo tanto, la desesperanza, ese es el sentimiento que le va a causar una tristeza. Pero una tristeza que es natural en todo ser humano. Nosotros todos nos desalentamos en algún momento también. De hecho, hay ejemplos bíblicos, hermanos, de grandes hombres de Dios que en algún momento también estuvieron desalentados. Como en el caso de Moisés. No voy a leer el pasaje para no evitar más tiempo. Pero en el capítulo de Números, capítulo 11, versículo 15, habla que Moisés se desalentó. Josué. Grandes hombres de Dios como Elías también. En algún momento se tuvieron ese sentimiento como Job. En medio de las dificultades de la vida, como dijo la hermana Rosita. Como el mismo rey David también. Y si estos grandes hombres de Dios, hermanos, algún momento tuvieron el desaliento, era natural entonces que estos dos hombres también estuvieran desalentados. No nos juzguemos por ello. Ellos no sabían lo que había sucedido acerca de la resurrección. Por lo tanto, no podemos colocarlos en un plano del juicio. Decir, oh, qué malos cristianos eran. Qué pocos espirituales eran. Es que ellos todavía no habían visto la otra parte de la historia. El desaliento puede paralizar y dejarnos inmóviles. Cuando estamos desalentados, podemos quedar paralizados, podemos quedar inmóviles, no podemos ver el destino, el futuro, ni siquiera podemos ver el sentido de la victoria. Esto fue lo que no permitió a estos discípulos ver a Jesús y reconocerlo. Sus mentes estaban demasiado tristes, sus corazones estaban demasiado tristes, sus vidas estaban demasiado desalentadas, que no podían ver. Sus ojos naturales, ellos iban mirando y viendo a través de los ojos naturales. Porque cuando hay desaliento también, hermano, hay quejas. Nos quejamos. ¿Cuál fue la queja de estos dos discípulos? ¿Acaso no sabe lo que sucedió? ¿Acaso no sabe que lo que ha sucedido en Jerusalén? Quejas. Hay rabia. Hay descontento. Nuestros ojos se cierran para no ver la esperanza. Dejamos de caminar con la certeza de que al final del camino encontraremos la victoria. Amados hermanos, el desaliento puede causar en ti la falta de fe. El desaliento puede causar en ti la falta de seguridad. El desaliento puede causar en ti la falta de deseo de servir a Dios. El desaliento puede causar en ti la frialdad. Y cuando hablo de la frialdad, estamos hablando de la pérdida de ese sentimiento, de esa pasión por las cosas de Dios. Hoy
día muchos han quedado en el camino por culpa del desaliento. El desaliento va a venir, hermanos amados. Tarde o temprano a nuestra vida va a venir el desaliento porque somos seres humanos. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia cuando el desaliento viene a nuestra vida? Lo que marca la diferencia es confiar en que hay una respuesta, que hay una salida, que hay una luz al término del camino. Amén. El desaliento puede ser contagioso también. Basta que alguien en la casa esté desalentado para que todo el grupo familiar comience a tener este sentimiento. Que alguien ande con la cara larga, que no tenga ganas de levantarse. El desaliento puede contagiar a otros porque a veces no son solo las palabras, sino también los gestos. Porque el desaliento puede involucrar, hermanos amados, a otros. Y al final de cuentas todos están desalentados. ¿Qué pasaría si ustedes ven un día domingo al pastor desalentado? Si ven a los líderes de la iglesia desalentados. Si ven a aquellos que tenemos responsabilidades desalentados. ¿Qué más espera, hermano, el resto de los hermanos de la iglesia? El desaliento nos puede transformar en personas racionales. Estos hombres iban hablando racionalmente. ¿Me escuchan? Racionalmente, lógicamente. Cuando se enfrentan al acompañante le dicen, ¿no sabes tú lo que ha pasado? En ningún momento ellos dicen, es que tenemos la esperanza que Dios va a resucitar, que Jesús va a resucitar. Es que tenemos la esperanza que nosotros lo escuchamos una vez que Él iba a resucitar. Ellos no dijeron eso. Ellos dijeron es que aquel Jesús Nazareno fue llevado y fue tomado y fue clavado en una cruz y ahora está muerto. ¿Saben por qué? Porque naturalmente así era. Amén. El desaliento puede causarte en ti, hermano, una vida racional, una vida lógica. Porque te saca de lo sobrenatural. Amén. Lo sobrenatural, queridos hermanos, es lo que va a hacer la diferencia, es lo que va a sacarte del desaliento. Cuando puedes creer en un Dios que hace cosas hermosas. Recuerden que Jesús había dicho que resucitaría. ¿Acaso esas palabras no eran suficientes para ellos? Es que ellos iban al lugar de la tibieza. Porque cuando el desaliento se apodera del corazón del hombre, viene la tibieza. ¿Y qué es la tibieza, hermano? Es la falta, es la ausencia de esa pasión por Dios. Sí. Y recuerden que la tibieza es abominable delante de los ojos de Dios. De la Biblia que mejor fueres tibio, fueres frío o caliente, pero no tibio. A veces me pregunto, este ejercicio que hacemos cuando nos duchamos, ¿con qué agua nos duchamos nosotros? Con agua tibia, porque no nos queremos ni quemar, pero tampoco nos queremos pelar, estar helado. Pero la Biblia dice que Dios vomita de su boca a los tibios, porque los tibios
no pueden estar en un extremo o en el otro. ¿No? ¿Entienden? El mismo Jesús dice, es mejor que fuere frío, o es mejor que fueres caliente, pero tibio no, porque tibio te va a vomitar el Señor. Los discípulos del Señor iban al lugar de la tibieza, porque Emaús representaba la tibieza del corazón. ¿Qué va a pasar? Jesús comienza a hablarles a ellos. ¿De qué le hablas? Dice la Biblia que Él le empezó a mostrar acerca de los acontecimientos bíblicos. Hablarles referente a los acontecimientos bíblicos. Él les dice, hay otra cosita que yo remarqué aquí solamente para terminar lo anterior. Dice, los discípulos, hermano, los que habían sido amigos de Jesús, en el verso 21, hay una palabra que a mí me causó impacto cuando la leí. Una sola palabra. Y es que dicen ellos, pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Y sigue el texto de la palabra. Y dice la palabra en el versículo 27. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba él en todas las escrituras lo que de él decían. Y entonces llegaron a una aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Y entonces dice la palabra, él entró con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y escuchen, dice la palabra en el versículo 31. Entonces, hermano, entonces los ojos de ellos fueron abiertos. Y reconocieron ¿a quién? Que quien estaba hablando con ellos, aquel que se había quedado esa tarde, esa noche a compartir de la mesa, era el mismo Señor Jesucristo. Dice que sus ojos se abrieron, vale decir, los ojos naturales con los cuales ellos venían conversando, de los cuales ellos venían hablando, fueron abiertos a los ojos sobrenaturales. ¿Quién era aquel acompañante? El propio Señor Jesucristo, que ya había sido transformado en un cuerpo resucitado, en un cuerpo resucitado. Dice la palabra que allí entonces ellos le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida, hermano? Primero, en esos tiempos de desaliento, en esos tiempos de desánimo, en esos tiempos de tibieza espiritual, Jesús nunca ha dejado de ir al lado nuestro. Amén. Jamás ha dejado de ir al lado nuestro.
como lo mencionaba la vez pasada la hermana Luisa cuando contaba acerca de Jesús, llevando en sus brazos a aquel caminante que en algún momento vio que solo habían 2 huellas en la arena, y era porque ya habían dejado de ser 4, porque ese señor le había tomado en brazos, por eso iban solamente 2 huellas. Así. Es que nunca Jesús ha dejado de ir de nuestro lado. Amén. Aún en los momentos de desánimo, en los momentos de tristeza, en los momentos de necesidad, en los momentos de angustia, cuando a veces hemos visto que todo está perdido, jamás Él ha dejado de estar a nuestro lado. Y es probable que en algunos de los momentos, caminando Jesús a nuestro lado, nos dice: ¿por qué van tristes? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tienes esa actitud? Y es que nosotros no podemos verlo, no podemos sentirlo, porque vamos metidos en nuestro problema, vamos metidos en nuestra situación. Pero basta que podamos abrir nuestros ojos a la vida espiritual, a la vida de lo sobrenatural, y vamos a ver que verdaderamente aquel que va a nuestro lado es aquel que tiene todo poder, toda autoridad. De pronto ellos, no ardía en nuestro corazón, no había algo especial, no había algo especial que cuando este hombre se acercó al lado nuestro, algo especial comenzó a haber en nosotros y nosotros no nos podíamos dar cuenta que lo que era. Yo no sé, hermano, si usted en algún momento ha sentido el ardor, ese ardor de saber de que Dios está en ese momento especial. Amén. O somos tan naturales, somos tan ciegos, que nunca sentimos el ardor del Señor. Nunca sentimos su presencia. Es que cuando estamos en la presencia de Dios, es algo especial. Un día iba caminando por la calle en el centro de Temuco y había un hombre con un megáfono predicando. Yo iba tan rápido que de pronto algo dijo, me llegó a mi oído, algo dijo ese hombre, ese hermano, que me llamó la atención y me di la media vuelta y me quedé observándolo, pero cuando me di la vuelta para observar, comencé a sentir una presencia espiritual allí. ¿Saben qué? Se me cayeron las lágrimas. El hombre no me estaba hablando a mí, pero la presencia del Espíritu Santo de Dios, que estaba usando a ese hombre predicar el Evangelio de Jesucristo, tocó mi corazón. A veces somos tan insensibles, hermano. Ni una gota de lágrimas sale de nuestros ojos. Ni una gota de un sentimiento de pasión por Dios. Los predicadores no podemos llegar a quedar roncos predicando la palabra, pero palabras que van y rebotan en una piedra. Es que nuestros ojos están cerrados. Es que estamos mirando en lo natural, en lo lógico, en la lógica de la vida, pero no estamos abriendo nuestros ojos a lo sobrenatural de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó que Jesús caminó al lado de estos hombres y ellos no lo podían ver? Ellos lo vieron como un simple caminante, pero era Jesús mismo. ¿Cuánto tiempo necesitas caminar para darte cuenta que Jesús va a tu lado? Que el Señor quiere hacer algo maravilloso en tu vida. ¿Cuánto tiempo pasará a que tú
sepas que algo maravilloso, sobrenatural va a ocurrir en tu vida. Es que estamos tan acostumbrados a la lógica. Estamos tan acostumbrados al metro cuadrado, y cuando nos sacan de ese metro cuadrado, entonces comenzamos a decir, estos están locos. Estos están locos. Dios quiere que salgas de tu tibieza. Salgas de tu tibieza. Te devuelvas a Jerusalén. No vayas a Emaús, porque allí vas a encontrar tibieza. Devuélvete a Emaús. Devuélvete a Jerusalén, perdón. Dice la Biblia que estos hombres, cuando sus ojos fueron abiertos, volvieron a Jerusalén, se encontraron con el resto de los discípulos. Allí ellos comenzaron a adorar y a alabar a ese Dios, porque reconocieron que aquel Jesús había resucitado y que Él estaba vivo. La resurrección de Cristo no es solo un acontecimiento más en la historia de la humanidad. La resurrección de Cristo tiene que transformarse en una experiencia, en una vivencia. No es una religión, no es un sentido filosófico, es una experiencia real, verdadera, que tú puedes experimentar en tu vida. Te invito a que abras tus ojos. Deja de ver a Jesús en forma natural, pero como un Dios maravilloso, sobrenatural. Cuando estoy hablando de sobrenatural, estoy hablando de aquella acción que va más allá de la razón, de lo razonable del hombre. Amén. Amén. Por eso sal de tu desaliento, hermano. Si has estado desalentado por alguna razón, si has visto que parece que ya las cosas no son como antes, que como que he perdido ese fuego, esa pasión por Dios, he perdido ese sentido de ver a Dios como mi pasión, como algo que yo lo siento, quiero sentir, porque si no lo siento, mi vida no tiene valor. El mayor cuidado que he tenido en mi vida en estos últimos años, queridos hermanos, ha sido sentirme un cristiano tibio. Cuando viene el sentimiento de la tibieza, comienzo a preocuparme, porque la tibieza me va a llevar al fracaso, a la pérdida de los sentimientos más profundos de nuestra vida con el Señor. Amén. Si la tibieza, si el desaliento estás apoderándote de tu vida, abre los ojos a un Dios sobrenatural. Amén. A un Dios que quiere cambiar la historia tuya. Amén. Mire cómo cambió la historia de estos hombres. Amén. Ellos no siguieron a Emaús. Ellos no se quedaron en Emaús. No se quedaron en el lugar de la tibieza. Ellos dicen, fueron, porque algo maravilloso había cambiado en su vida. Amén. Amén. Y es lo que tú tienes que sentir en esta mañana. La fuerza de ese Dios que está contigo. Amén. Que quiere que tu mente, que tu razón, que tu corazón sea transformado. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Yo te invito esta mañana a pensar. ¿Te has sentido desalentado? Sí. ¿Sientes algún grado de tibieza en tu corazón? ¿Sientes que ya no tienes la misma pasión de antes? ¿Ves la vida cristiana como algo rutinario? Algo como lo de siempre. Yo te quiero decir que el Señor, que va a tu lado, que está a tu lado, te dice, abre tus ojos.
Porque yo quiero darle sentido a tu vida, yo quiero darle poder a tu vida, yo quiero darle autoridad a tu vida. Dios nos bendiga en esta mañana. Quiero invitarle que se ponga de pie, por favor. Amado Jesús, usted ha hablado a nuestro corazón, a nuestra vida en esta mañana, Sí, Señor. tanto en lo individual como también a tu iglesia. Oh, sí, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que tú vomitas a los tibios. Vomitas, Señor, aquel que pretende vivir un doble estándar espiritual. Señor, permite que en esta mañana podamos darnos cuentas, en primer lugar, que tú vas con nosotros y que estás a nuestro lado, porque tu palabra lo dice. Pero también, Señor, darnos cuenta de que necesitamos abrir nuestros ojos, Señor, a lo sobrenatural, a lo que es más allá, a lo que puedo pensar o razonar con mi mente. Quiero pedirte, Señor, una bendición especial por cada una de las personas que están aquí en esta mañana. Usted conoce su estado, Señor. Amén. Tú conoces su condición. Así es. Yo no estoy juzgando a nadie, Padre, porque yo me considero también parte de ellos. Pero, Señor, si hay un grado de desaliento, hay un grado de conformidad, Señor, si hay un grado, Padre, de tibieza en nosotros en esta mañana, Padre, que tu gloria, que tu poder, que tu misericordia pueda, Señor, invadir nuestro ser para poder así abrir nuestros ojos y verte a ti, oh Dios. Señor. Ver la belleza de tu presencia, ver la belleza de tu amor, Amén. ver la belleza de tu poder. Amén. No sé, hermanos, si te has sentido alguna vez en esa condición, o si en estos momentos te estás sintiendo en esa condición, yo quiero decirte que ese Señor poderoso, Dios, que ha resucitado, que está vivo, que está presente y que es eterno y que va caminando junto a ti, quiere darte un sentido especial a tu vida, quiere darle un sentido especial a la